Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner. Hoy una nueva entrega del informe económico. Estamos acá con Seba. Seba, si podés, bueno, primero te saludo y si podés arrancamos hablando del tipo de cambio. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Emi? La verdad, arrancamos un nuevo fin de semana. Aquí estamos con vos compartiendo mucha información para todos nuestros seguidores. Es verdad, hoy vamos a tratar de ir sondeando distintos temas. Este lo tomamos solamente toda la semana, que es cómo fue el desarrollo de los distintos tipos de cambio que tiene nuestro país. Lo queremos arrancar por acá para mostrar, primero, una cuestión que tiene que ver con las contradicciones que se ven reflejadas en los distintos dólares, y después para ver algunas cuestiones más de fondo. Por eso empezamos de fondo justamente con lo que tiene que ver con la habitual devaluación que tiene semanal el dólar oficial, que terminó ya por primera vez por encima de los 80 pesos, pero como verán la variación fue de menos del 1% semanal. Y acá lo primero que queremos tocar, ¿por qué hablamos de contradicciones? Porque una semana vemos que baja un poco el contado con liqui, sube el blue, en esta se invirtió. Acá la primera cuestión que yo quiero resaltar es a los dólares financieros que ya venimos diciendo semana tras semana. Los ha intervenido el gobierno de manera ya casi criminal, y así fue como bajaron desde 170 y 180 hasta 140, 145, pero ahora ya vemos que van 2 semanas, tres en que el MEP y el contado Boniqui no quieren dar el brazo a torcer, y vemos como el MEP y también el CCL se movieron entre un 4 y un 5% hacia arriba. Oye, vos me preguntás qué está haciendo. Bueno, pero el blue volvió a bajar. ¿Se acuerdan que había trepado 26 pesos en 3 días la semana pasada? Bueno, ahora cayó 11. Al ser un mercado tan chico y también intervenido por algunas amenazas a las cuevas, porque sabemos que es informal barra ilegal, ¿sí? Y porque sabemos que los volúmenes de dinero que mueven no son tantos, aparecen algunas manos amigas del gobierno y de repente se ve esta baja, que también hay algunos compradores que aprovechan, que ante la baja luego aceleran para ganar dinero y obviamente ver de qué manera hacen una diferencia. Esta semana se reflejó cayendo un 6%, pero lamentablemente para la próxima, si continúa esta tendencia de los financieros, el blue debería ir para arriba. Y vamos a las razones, ¿eh? También esta semana se conocieron dos datos que reflejan el desbalance que tiene nuestra macroeconomía, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces queremos hablar para explicar por qué suceden las cosas. El primero es el de la deuda pública, vos sabés, y vamos intercambiando billones desde ya. Se sabe que ayer finalizó la misión del Fondo Monetario Internacional de la Argentina. La deuda que tiene justamente nuestro país con ellos es de 45 mil millones, más o menos, de dólares, obviamente. Y como se conoció, que la deuda pública bruta en dólares, ¿no? Medida en dólares al tipo de cambio oficial, es de 333 mil millones. Estamos diciendo que no llega ni al 15% de todo eso lo que estamos negociando con el FMI. Como en su momento, hasta ahora que había 65 mil millones que negociábamos con los ahorristas externos. Entonces, todo esto, ¿por qué lo planteamos? Porque el punto es que, si vos te fijas, desde que se fue Macri hasta que llegamos a fines de octubre, la deuda aumentó unos 20 mil millones de dólares. Es decir, Argentina se sigue endeudando. El problema no está resuelto. Y acordando un plan de pago más grande con el FMI que está por verse, bajo qué condiciones, esto se va a solucionar. Porque como observan, el gobierno de Cristina y de Alberto, de Alberto y de Cristina, continúa en la misma tónica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el siguiente gráfico es que el déficit fiscal primario, que no incluye el financiero, que es el pago de intereses de deuda, sigue creciendo, Dani. Bueno, Seba, y ahí estamos viendo este gráfico del déficit, de cómo va a cerrar, o de cómo viene, mejor dicho. Leí esta semana que el déficit bajó en octubre y fue el menor de los últimos meses, que el gobierno espera que en lugar de estar más cerca del 8, esté más cerca del 7% este año. Igualmente es bastante alto, pero obviamente pone un piso un poco más bajito para el año que viene y para lo que es la expectativa de Guzmán de cerrar en un déficit en torno del 4% el año que viene, que es entiendo, es uno de los acuerdos básicos para lograr el Extended Facility, este préstamo del FMI. Así es, estamos muy bien, mencionabas este gráfico. Es cierto, si ustedes observan, arriba se ve ese 0,3%, que fue el crecimiento del déficit en octubre, igual a agosto, pero el más bajo de lo que viene siendo la pandemia, junto obviamente al mes de agosto, está en 5,1 tras 10 meses.
fíjate que el gasto, la inflación interanual es del 37%, el gasto creció 55%, o sea, ahí explicamos gran parte de este déficit. Pero claro, ¿cómo se ha financiado? Vos calculás que medido en pesos, este déficit y sumado un medio punto más aproximadamente que tiene, o entre medio y un punto más que tiene el financiero, si los intereses de la deuda, estamos diciendo que el déficit es de 1.850 millones de pesos. Y eso se financió con emisión monetaria 1.640 millones de pesos. ¿Sí? Y otra parte con deuda también que se utilizó para pagar el déficit financiero, principalmente, es decir, rolear deuda en pesos principalmente. Pero ¿qué pasa con todo esto? O sea, de algún modo, esto tiene que cerrar. Y en gran parte con una devaluación administrada, pero que nos sigue dejando abajo, que vamos a ver el reflejo en las reservas, decimos, ¿cómo se ajusta? Bueno, esta semana se conoció otra noticia, creo que la principal de ajuste, la principal variable de ajuste, aunque nos cueste eso, pero hay que reflejarlo porque es la realidad, fue lo de los jubilados. A los jubilados le aumentan 5% en el próximo trimestre, ¿sí? Y fíjate este dato, ¿no? Tenemos una inflación aproximada, va a ser el año 2020, con suerte 35-36%. La movilidad que había aprobado Macri indicaba que este año tendría que haber sido 43% para todos los jubilados, ¿sí? Los que cobran la mínima, ese 43 se lo bajaron a 35,3%. Son entre el 70 y el 75%. El 25%, 30% restante le subieron. Te pongo 3 ejemplos. El que cobraba 25.000 pesos en diciembre del año pasado, le aumentaron el 29,7. El que cobraba 35, el 27,7. El que cobraba 45, el 26,5. Estamos hablando aproximadamente entre 15 y 20 puntos menos de lo que le deberían haber pagado con el presupuesto que se aprobó el año pasado. No se aprobó, que se debió haber aprobado, recordamos que no hubo presupuesto nuevo este año, en el Congreso. Ese es el principal ajuste que ha hecho Humani y que te hace también un poco creer que en vez de 7 o 8 puntos, quizás termine en 6,5 o más cercano a ese techo de 7 de déficit primario en el año 2020. ¿Por qué cierro con esto? Porque lamentablemente no hay otra variable. O sea, el gobierno ha hecho a lo bruto y sobre un sector bastante vulnerable, que es el de los adultos mayores, un ajuste porque no tiene por dónde hacerlo por otro lado, porque sacar el IFE y sacar el ATP, que después podemos ver si es o no algo coherente, va más allá porque es algo que no estaba contemplado en el presupuesto de este año, previo a la pandemia. Entonces, no tenemos por dónde ir. Un gobierno que habiendo elecciones ya dijo que va a subir la inversión en obra pública, todavía no sabemos de dónde va a salir el dinero. Y si querés cierro este bloque del informe con las reservas. El problema de las reservas, chicos, es fundamental y es casi que el principal indicio de que esto se está yendo hacia el abismo. ¿Por qué? Tenemos que volvieron a bajar, ¿sabes? Lo que fue el umbral de los 39.000 millones, lo vemos en 38.946 millones de dólares, 155 cayeron en la semana, sin haber ningún pago de deuda externa, entonces fue todo venta en el mercado único libre de cambio prácticamente. Yo les recuerdo, esto lo dijimos el sábado pasado, sale de los ahorros de la gente porque la única manera de que después esto se les recupere los encajes es vendiendo el oro. Ya no hay más de reservas netas en el Banco Central. Y quiero aclararte esto también, este número no se veía desde el 27 de diciembre de 2016, es decir, todo lo que subió la cuesta el gobierno de Macri en el primer año, cuando las reservas fueron de 25.000 millones a 40.000, todo eso, todo lo que subió y que entró en 43.000 millones el gobierno de Macri, esta vez esos 5.000 millones se cayeron en estos 10, 11 meses. Y la verdad es que todavía falta para la cosecha gruesa, la cosecha fina de diciembre ya está afectada por la sequía y no sabemos de dónde van a salir los dólares sin la devaluación que le está reclamando todo el mercado. Creo que acá lo fundamental, Seba, va a ser ver si el acuerdo con el fondo llega primero y cuándo llega, porque ayer leía que emitieron un comunicado de que está como encaminado o que hay algunas señales, pero por otro lado decían que recién llegaría el acuerdo el año que viene, o sea, en el primer trimestre, no sé cuándo será. Con lo cual hay que ver si llegan a empalmar con eso, por un lado, y si también, porque si no puede pasar lo mismo que pasó con la negociación de deuda, se generan expectativas y después se pincha como un globo, digamos. Entonces, hay que ver si efectivamente lo que nos pueda dar el fondo, si es que nos da algo,
porque si es solamente un rollover de deuda, no sé si va a cambiar mucho la cuestión. Hay que ver si eso efectivamente cambia la expectativa. Creo que acá, como ya lo hablamos otras veces, hay una cuestión de fondo que es la confianza, y eso no cambia, básicamente, y señales como la de esta semana, con la aprobación de un impuesto a la riqueza, cuando no sabemos bien qué capacidad de creación de riqueza tiene ahí la economía argentina, son señales que no ayudan a despejar el horizonte, básicamente. Tal cual, está muy bien lo que mencionás, porque lo que se votó en el Congreso lo único que hace es generar, no sé si genera más incertidumbre o genera más certeza de hacia dónde apunta el gobierno, eso es lo problemático. Y además, complemento con lo que decís, es lo que vos bien mencionabas que ocurrió con los ahorristas. Uno no espera solamente un rollover o hasta que, supongo que el FMI te dice, para mí no va a ocurrir, y bueno, estoy 5.000 millones de dólares para que puedas engrosar un poquito la reserva y después me financio lo que me des. ¿No? Entonces, si un plan por 50.000 millones, ¿no? 45 de deuda y 5 que te doy para que vos te puedas robustecer. Ahora, lo que uno espera es que cuando uno arregla con los privados o con un organismo multilateral como el fondo, es porque acordaste condiciones para que luego sea factible pagarte la deuda. Y eso es lo que el gobierno no quiere ceder. Y lo que le FMI quizás ni sí tenga que ceder ellos, porque al fin y al cabo el gobierno como le debe plata, el país le debe plata. ¿Sí? El FMI también está mucho más atado que nosotros. Lo que pasa es que el FMI no va a volar por los aires, y si va a volar por los aires, nuestro país, en niveles de pobreza, obviamente, ¿no? De inflación, sí, no existen esas certezas positivas, no negativas como la de la última ley que se está aprobando, para que finalmente diga, bueno, va a bajar el déficit, bueno, vamos a tener un tipo de cambio acorde, unificado, que es clave para que el país crezca más de 10, 12 meses de manera artificial, como estamos viendo, el lunes se conoce el EMAE, o sea, el indicador de economía de la economía, de cómo funciona el mes de octubre, y ahí vamos a hablar de eso que es probablemente un crecimiento respecto a cómo venía. ¿Por qué? Porque es artificial. Esto ya lo venimos comentando y ocurre cuando queman los pesos que se sobreemitieron. Y en base a eso te comento rápidamente lo que fue la semana bursátil. Fíjate que en pesos creció 3%, sin embargo me dio en dólares por todo esto que mencionábamos, de cómo los financieros se siguen cada vez gastando y devolviendo un poco más, aún ante la intervención del gobierno, cayó medio punto, los ADR que venían subiendo y con todo el contexto internacional que ahora vamos a ver favorable, cayeron casi 2 puntos y el riesgo país, los bonos, cayeron entre 3 y 4 puntos, que es el principal indicador de desconfianza en los mercados sobre el gobierno, que son sus bonos soberanos los que miden este riesgo, ¿no? Y antes de pasar a lo internacional, para cerrar todo esto que veníamos conversando bien de fondo, se supo que la canasta básica total, que es la que sirve para medir la pobreza, creció 5,7%, esto es en el GBA, ¿sí? Lo que es capital. El GBA en index lo mide como el AMBA, es capital más conurbano de la provincia de Buenos Aires, indica que para no ser pobre teniendo una familia de 4 integrantes necesitas un mínimo de 50.000 pesos, que es un 6% más casi que el mes de septiembre. Esto es lo único que muestra la aceleración, porque la canasta básica de alimentos exclusivamente el crecimiento fue de 6,6%, es lo que veníamos explicando con la inflación de minorista que se supo la semana pasada de 3,8%, y la mayorista de este mes de octubre también, que finalizó, es de 4,7%, o sea, seguimos acelerando, y esto es lo único que anticipa es lo que va a ser la inflación de noviembre, por eso siempre tratamos de traerla al informe, y no deja de ser muy, pero muy preocupante. Así es. Bueno, Seba, y ahora rápidamente para cerrar, comentarnos un poquito el contexto internacional. Claro, porque de reciente decía, el contexto internacional relativamente sigue siendo positivo. Ayer fue 20 de noviembre, el 20 de enero, 2 meses más tarde, va a darse el cambio de mando de Estados Unidos, ya está confirmado el triunfo de Biden, pero sigue, y no sé si con o sin razón, la cuestión es que las pruebas fuertes no han aparecido en la justicia, pero al margen de eso, Trump sigue, decía, discutiendo el resultado, ¿sí? Denunciando que hubo fraude, y gran parte del Partido Republicano inclusive lo sigue, eh, digamos, negando esta opción que está estableciendo el actual presidente, el saliente. Y bueno, veremos cómo transcurren estos 2 meses. Todo esto está tapado primero porque todos dan por hecho que no va a haber un litigio tan largo que impida, como publicamos en su momento, lo que fue la elección del año 2000, 20 años atrás, entre Bush y Al Gore, por ejemplo, pero, Bush dijo, pero por ejemplo lo que sí señalamos es que todo esto se ve tapado porque
tenemos desde la semana pasada anuncio de todas las grandes empresas que están fabricando la vacuna contra el coronavirus positivo, altísimos niveles de eficiencia, y tenemos que en Estados Unidos se cree que a fines del mes que viene, antes del año nuevo, se va a empezar a vacunar a un porcentaje de la población. Y por último, la declaración de Anthony Fauci, que es el asesor médico más importante que tiene el gobierno de Estados Unidos, con Trump, con Biden, o sea, es una eminencia, viene de antes del Partido Republicano, y en lo que ha mencionado es que recién para el tercer o cuarto trimestre del 2021 tendremos una vida normal, pero que va a ser progresivamente. Recordemos que los casos y los fallecidos vienen claramente en aumento en el hemisferio norte, sin embargo, se ha tratado de tener actividad lo menos posible, y todo esto, como mira a futuro el mercado, lo ha visto de esta manera, ¿no? Vemos que el S&P 500 bajó un poquito, pero apenas 0,75%, está en niveles altísimos históricos, y fíjate que el real se logró apreciar, y el petróleo es el que más, lo venimos diciendo semana tras semana, se ve beneficiado como los demás commodities, sobre todo, decíamos, que tiene que ver con la energía, que vemos que ya el Brent volvió a tocar los $45 y el WTI los 42, entre 5 y 6 puntos de crecimiento. Veremos la semana que viene. ¿Por qué? Porque todo esto que ocurre en Argentina lo venimos desde el día que fue el comienzo de noviembre con el triunfo de Biden, con altos niveles de ascenso en los distintos indicadores mundiales, y con un dólar que se viene levemente devaluando. Entonces eso nos beneficia a nosotros. ¿Hasta cuánto? No sabemos, porque esto no es eterno, y sobre todo porque Argentina sigue con sus problemas económicos. Muy claro, Seba. Bueno, yo te agradezco como cada semana. Te saludo a vos, saludo a todos nuestros seguidores y los invito a que nos sigan siguiendo con el material que subimos y con el informe regular de todas las semanas. Un abrazo, Emi, para vos, y buen fin de semana para todos.